Bienvenidos a este webinar de la Comunidad Global de los Tres Principios. La Comunidad Global de los Tres Principios, 3PGC, es una organización sin fines de lucro comprometida con llevar el entendimiento de los tres principios a personas alrededor del mundo. El día de hoy está con nosotros Marina Pearson. En 2013, su búsqueda como coach profesional la llevó a descubrir el entendimiento de los tres principios: mente, conciencia y pensamiento. Gracias a eso, experimentó grandes cambios sin esfuerzo. Supo en ese momento que su trabajo como coach tenía que cambiar. Empezó a compartir este entendimiento de los tres principios con freelancers, madres emprendedoras y creativos que fueron transformando su vida de estrés y relaciones complicadas en paz y sencillez, sin esfuerzo. Este viaje la llevó a compartir con muchísima gente las ideas de cómo emprender y vivir sin esfuerzo a través de charlas en Asia, Latinoamérica y Europa, la producción de 2 libros traducidos a 5 idiomas, The Joy of Being y Goodbye Mr. X, a despertar el interés de la prensa inglesa en Marie Claire, Glamour, The Guardian, The Daily Mail y ITV This Morning, entre muchos más, y su podcast La Alegría del Ser, The Joy of Being, que fue escogido como punto de referencia de bienestar en New Magazine junto con los de Russell Brand, Ruby Wax y el Dr. Deepak Chopra. Desde hace 6 años vive en España, en la localidad mediterránea de Javea, con su hijo Leo. Actualmente organiza retiros para emprendedoras, donde experimentan por primera vez una paz interior que las libera y les permite vivir en armonía con su familia y crear el tiempo necesario para ellas. Bienvenida, Marina. Adelante. Hola, muchas gracias, Marina. Ha sido fantástico escuchar mi trayectoria. Pues cuando estaba pensando en lo que qué tema quería tocar, ¿no? En este espacio que estamos aquí todos hoy, me vino a la cabeza el tema de la adicción. Y es algo que realmente nunca han tocado. Entonces, bueno, esto es un poco un experimento para mí, tanto como todos ustedes que están aquí hoy. Y por cierto, gracias por estar. Podías haber estado en cualquier otro sitio, pero habéis decidido estar aquí. Entonces, bueno, espero que os puedo dar el valor que, bueno, mi experiencia y los insights que he tenido a través de mi trayectoria, ¿no? Entonces, y realmente lo escogí porque hace solamente 2 semanas algo extraordinario pasó y lo quería compartir con vosotros. Pero eso más adelante. Un poco sobre mi historia a la hora de la adicción, ¿no? Cuando tenía 13, 14 años, pues era anoréxica, tenía anorexia. He hecho de todo: drogas, fumar, alcohol, pensar, adicción al pensamiento. Entonces mi trayectoria no ha sido algo limpio, por decirlo así. Ha sido algo bastante curioso a la hora de querer no sentir, ¿no? Entonces, y tener miedo a ello. Entonces, con mi trayectoria, con este entendimiento, yo me empezaba a dar cuenta de que tenía miedo a sentir. Y por eso puse lo que era el eslogan, ¿no?, de Seth Banks, que si el único aprendizaje que tuviéramos aquí en este planeta, en realidad, fuera no tener miedo a nuestra experiencia, eso cambiaría el mundo. Y durante muchos años yo no me daba cuenta de eso, no me daba cuenta de que yo tenía miedo a sentir. A ver, sentir cosas que no quería sentir, como la rabia, la ansiedad, el estrés, todo esto, ¿no? O sea, todo lo que se domina como un sentimiento que no nos gusta, lo incómodo. Entonces, no podía hablar de esto porque de alguna forma seguía con esa realidad de no querer sentir.
Y bueno, con la larga me fui dando cuenta de cosas, me fui dando cuenta de que sentir no es nada malo. De hecho, fue en una de estas de vosotros, de Fernando y Marina, que yo me empezaba a dar cuenta, entonces esto es muy recién, que lo de sentir en realidad es una forma de quererse, es una forma de aceptar que vamos a sentir todo tipo de cosas, ¿no? De la rabia hasta el dolor, hasta la ansiedad, hasta todo tipo de cosas, forma parte de ser humano. Y no querer hacerlo es realmente lo que alarga el proceso. Entonces esto es un poco lo que yo me empezaba a dar cuenta. Entonces, con la larga de todo esto, mi historia, pues eso, yo me fui dando cuenta de que, bueno, al final superé mi anorexia, superé las drogas, superé el fumar, superé todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero el alcohol era algo que tenía ahí todavía en tareas pendientes. Lo tenía como, sí, bueno, me tomo el vinito, no pasa nada. Es que, claro, vivo en España, entonces todo el mundo se lo toma y tal y cual, ¿no? Entonces, sí, no hay problema, no hay problema. La cervecita de las 12, la cervecita de las 6, la cervecita de las 8, la cervecita de las 11. Entonces, claro, se acepta tal y como eso. Y yo tenía una familia donde mi padre era dependiente del alcohol, tanto como mi madre. Y con lo largo del tiempo yo me iba dando cuenta de que mi padre era muy dependiente. Es decir, se tomaba lo que era un whisky así de tocho, y igual se ponía otro antes de cenar y se tomaba media botella de vino todas las noches. Y de vez en cuando le parecía bien, se tomaba pues eso, lo mismo a la hora de comer. Entonces, yo tenía esa sensación de que beber era lo más normal del mundo. Es decir, pues, mis padres lo hacen, pues vale. Mi alrededor lo hace también. Está muy aceptado. Solamente tienes que ir a un supermercado y verás todo el tipo de alcohol que hay, ¿no? Pero bueno, eso era un poco mi historia. En realidad la adicción, o sea, lo que realmente yo lo he venido viendo a entender, es un poco una distorsión de la realidad. Y es una conducta compulsiva de un hábito que tiene un poder sobre ti. Entonces, esto se puede manifestar en mil cosas. El sobrecomer, o sea, lo que es la gula, ¿no? El tener que ir a comprar porque te sientes mejor. Beber alcohol para no sentir, en este caso el mío, tener un subidón. Fumar por la ansiedad que uno tiene, entonces te sientes mejor. En fin, hay mil maneras, sobre todo en hoy en día donde estamos con el gaming, ¿no? Con los videojuegos, con el móvil, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo también, o sea, yo no digo que yo vivo ahora como una monja, porque no es verdad, tendré mis momentos compulsivos y tal, ¿no? Pero en realidad eh, es un poco ir dándose cuenta de las cosas, ¿no? Y eh, Y lo que yo también me he dado cuenta es que muchas veces la adicción viene como algo malo, ¿vale? Viene como una etiqueta de que esto es malo. Y puede serlo, es decir, pero lo que yo he visto, y te voy a dar un ejemplo muy claro, era mi adicción, por ejemplo, al pensar o sobrepensar sobre no comer, en su momento que tenía anorexia, ¿no? Y fue muchos años después que yo me di cuenta de que era una estrategia muy sabia en ese momento. O sea, y es lo que me mantuvo viva. ¿Por qué? Porque yo en ese momento de mi vida, que tenía 14, 15, 16 años, yo iba pensando en formas de no estar aquí más, es decir, de irme, de deshacerme de la vida. Pero mi enfoque era tanto en lo que no había comido, en lo que no iba a comer, en lo que no sé, en lo que no podía comer, en lo que me obsesioné con el no comer, que me mantuvo viva.
porque era una distracción a realmente los pensamientos de que yo no quiero estar aquí. Entonces fue un insight que tuve, una revelación, una iluminación hace un año, que me di cuenta, ay, pues es verdad, me mantuvo viva. Porque en realidad la estrategia en sí fue muy sabia. Es decir, voy a pensar en esto, ¿vale? Para no pensar en esto. Me voy a enfocar en esto para no enfocarme en esto, que en esto me puede llevar a realmente no estar aquí. Entonces, hemos creado muchos hábitos compulsivos para, de alguna forma, distraernos de otros pensamientos que nos puede hacer aún más mal. Entonces, quiero traer esto un poco a ese enfoque porque muchas veces cuando hay vergüenza hacia eso, ¿no? Y claro, cuando te das cuenta de que la propia vida te empuja a hacer algo, tener un hábito y tal, pues dices, pues mira, esto hay sabiduría aquí también. Entonces, es verdad que la adicción también en realidad es un malentendido, ¿no? Es decir, yo me siento mal, quiero sentirme mejor y yo creo que esto me puede aportar algo, es decir, me puede hacer sentirme mejor en este caso, ¿no? Y es totalmente inocente. O sea, quiero a partir de ahí, o sea, es totalmente inocente, inocente, inocente. O sea, eh, todo el mundo está haciendo lo mejor que puede con el nivel de conciencia que tiene, ¿no? Entonces, yo me di cuenta con los años que de alguna forma cuanto más insights estaba teniendo, menos hábitos tenía compulsivos, menos adicciones, ¿no? Porque era un momento, por ejemplo, cuando tenía 20 o 30, ¿no? Utilizaba las drogas para no sentir. Pero eso ya me di cuenta de que igual no era la mejor forma de hacerlo. Entonces, em, ese tipo de forma de ver las cosas ya no tenía sentido para mí. Fui evolucionando. Y esto es lo maravilloso de esto, ¿no? Que tenemos esa capacidad, estamos diseñados para evolucionar. Qué guay, qué bonito. Los malentendidos que tenemos, estamos diseñados para ver a través de ellos. Qué maravilla. O sea, yo flipo realmente con ese tema porque digo, "Buah, si yo no veo algo con claridad, en un momento dado la sabiduría me lo va a enseñar". Entonces, hay esperanza, ¿no? Es decir, si nosotros nos vemos adictos a algo, hay esperanza, hay esperanza. Y sobre todo, bueno, por mi propia historia, eh, hay esperanza. Entonces, Marina, yo no sé, yo quería compartir un PowerPoint aquí con vosotros, eh, porque es algo que yo me he ido dando cuenta un poco de cómo es el ciclo de adicción, ¿no? Y es muy inocente, es un visual que igual nos puede aportar algo, ¿no? Entonces, me gustaría compartirlo con vosotros en el View y Listo, a ver, lo puedo hacer. sí. No sé si lo podéis ver, es que no creo, ¿no? Tienes que darle en share screen, pero sí tienes permiso de share screen. ¿Sí? Es Sí, verdad. Sí, sí. No. Ya. Pues de entrada, ¿no? Entonces, realmente esto es un poco el ciclo y todo el mundo de alguna forma u otra lo está haciendo. Em, la entrada, parece que hay personas o cosas que pueden meter un sentimiento dentro de mí. Entonces, en realidad, eso es un poco de donde partimos. Luego, este sentimiento, o sea, puede ser que esa persona, pues, no sé, pueda ser
que no me siente bien, que hay un rechazo, lo que fuera. Este sentimiento me genera muchos pensamientos y me crea sentimientos. Entonces, estos sentimientos pueden ser de cualquier tipo que no queremos sentir, es decir, dolor, inseguridad, rechazo, frustración, celos, ansiedad y estrés. Por ejemplo, darte un ejemplo, ¿no? Para mí, realmente, la que ha sido bastante como acompañante, ¿no?, de mi vida ha sido la ansiedad y el dolor. Pero bueno, eso es un poco, cada persona tiene sus sabores de inseguridad. Las mías son, estas un poco son mis favoritas. Y luego la solución, o sea, lo que parece que nos puede dar esa solución, ¿no? Es seguir conductas para quitarme el mal feeling. Entonces, pues mira, el alcohol, qué guay. Pues vale, me lo quita, me relaja, me hace sentir bien, no tengo que estar ahí con esos dolores. Un calmante, ¿no? El tabaco, la tecnología, las drogas. O sea, el shopping, el gaming, ponte tú cualquier cosa. El comer, el chocolate. Yo también. Entonces, hay allí, pues hago algo para sentirme mejor. Es completamente inocente. Y claro, el alivio, es decir, la conducta parece que nos ayuda a evitar pensar en el problema de la entrada. Entonces ahí estamos, dándole vueltas, inocentemente, inocentemente. Entonces, bueno, después de esto os lo puedo enviar o lo que sea, ¿no? Entonces, pero bueno, esto es una forma de verlo muy sencillamente, de una forma bastante práctica, que nos podemos dar cuenta, pues mira, es verdad, ¿no? Y tú tendrás el tuyo. Yo de verdad tengo los míos que suelen pasar cuando bajo de mi nivel de conciencia, cuando estoy cansada o no sé, cuando no estoy muy consciente, ¿vale? Entonces, igual vosotros estáis pensando, pues ya, pues maravilla Marina, pero ¿cómo me ayuda esto, no? ¿Cómo me ayuda a saber? ¿Cómo me ayuda esto? O sea, si yo tengo una adicción o conozco a alguien que lo tiene, o... Y si realmente el alcohol, tanto como el tabaco, tanto como las sustancias, ¿no? Es igual que irme de shopping, es igual que gaming, es igual. Y yo te hubiera dicho antes que no. Yo te hubiera dicho, pues claro, las sustancias, ¿no?, crean algo físico en el cuerpo. Pero ya no lo veo de la misma forma, porque hace 15 días yo he parado de beber completamente y no tiene sentido para mí hacerlo. Y te lo digo de verdad, o sea, yo me quedé completamente flipada porque yo no sabía, porque yo había leído que al quitar el alcohol de tu cuerpo y tal y cual, ¿no? Que era un proceso. Espera, es que mi perra está durmiendo. Está teniendo un sueño. Espera. Entonces, yo pensaba que las historias que yo había escuchado en un momento dado, ¿no? De que yo en un momento dado ya no quería beber. Pues si tú lees el criterio de eso o el tabaco, ¿no? Normalmente hay un proceso, te tienes que desintoxicar, estás enganchada. Pues yo había pensado esto también, ¿vale? Pero a los 15 días atrás, te puedo decir de verdad del corazón que no lo he vivido así. O sea, para mí ha sido de noche a la mañana. De noche a la mañana. Es decir, no tiene sentido para mí meterme eso en el cuerpo. Punto. Y no he tenido nada, o sea, nada. O sea, se me ha ido la ansiedad. Ha sido como un milagro para mí. Entonces, los
hay como tres insights que tuve, pero en realidad los insights en sí, las revelaciones que tenemos, la forma como tomar conciencia, ¿no?, de las cosas, el contenido en sí no es lo importante. A donde quiero apuntar es que tenemos la capacidad para evolucionar, tenemos la capacidad para tomar conciencia. Eso en sí es súper importante, por cualquier cosa. Entonces, algo que tenía sentido antes ya no lo tiene. Me imagino, igual puedo haceros, os invito un poco a esta pregunta, ¿no? ¿Hay algo en mi vida que antes tenía sentido para mí, que yo hacía y ya no? Si queréis ponerlo en el chat, sí, no, lo que sea, ¿no? Pero si es así, me encantaría saberlo, ¿no? Porque da igual si es adicción a otra cosa. Si había un comportamiento que ya en un momento dado lo hacías y ya no lo haces, porque ya no tiene sentido para ti. Para mí, por ejemplo, ha sido pues eso, el alcohol. Puede ser también el tabaco. A mí me pasó con el tabaco, es decir, que día de la mañana no quería fumar, no tenía sentido para mí. Entonces, te invito a reflexionar sobre eso, porque lo que mola de esto es que estamos diseñados para cambiar los hábitos sin esfuerzo, sin esfuerzo. Entonces, pero, en fin, quería compartir un poco el proceso, ¿no?, de lo que yo he visto a través de esto para mí. Entonces, uno de los insights que tuve era que ya tenemos todo lo que necesitamos dentro de nosotros. Seguramente que lo habéis escuchado ya tantas veces, ¿no? Es decir, venga Marina, ya se sabe, bla, bla, bla. Pero es verdad, o sea, toda la alegría que existe en el mundo ya lo tienes. Ya lo tienes. La alegría no es algo que tienes que ir a buscar. El bienestar ya viene intacto. Es decir, nacemos con ello. Es innato. Solamente hay que ver los niños pequeños y ellos lo demuestran de una forma impresionante, ¿no? Entonces yo ya sé, yo ya le había dicho, ya, eso ya lo sé, eso ya lo sé, y eso ya lo sé, ¿no? Pero sigo bebiendo, sigo tomándome esa cervecita, sigo. Entonces, era curioso para mí reflexionar sobre eso, porque yo ya lo sabía. Entonces, si realmente es así, ¿por qué seguía? Entonces, me encanta este lema de Steve Chandler, que es un coach en Estados Unidos, seguramente que habéis escuchado de él, y escribió un libro que se llamaba Death Wish. Y de verdad, es un libro que mola un montón sobre su adicción con el alcohol. Y para mí fue muy revelatorio, ¿no? Me lo zampé en una hora. Pero realmente lo que dice es como súper, sí, es así. Es decir, el problema de la vida es cuando pensamos que tenemos que añadir algo más al momento para hacerlo mejor. Y yo me quedé con eso y dije, pues, oh, si yo añado el alcohol, o si añado el cigarro, o si añado el shopping, o si añado el videojuego, nada de esto puede hacer el presente mejor. Y si yo pienso que sí, estoy un malentendido. No es así. Entonces, claro, irónicamente, la ironía de todo esto es que, sobre todo las sustancias, ¿no?, nos desconecta de eso. Nos desconecta de eso. O sea, yo sobre todo el alcohol me he dado cuenta que me desconectaba de esa fuente de alegría. Me desconectaba de ello. ¿Qué sentido tiene meterme algo que me va a desconectar de mi propia alegría? ¿No?
Entonces, pero hay otras cosas, como gaming, como videojuegos y tal y cual, ¿no? O sea, que parece que eso nos puede dar el subidón, nos puede hacer sentirnos mejor. Entonces, quiero llegar al segundo revelación que tuve, que fue cuando estuve con mi familia en el norte de España hace, pues eso, hace 15 días. Em, y estaba en el mar ese día y estaba con muchísima ansiedad. Había bebido la noche anterior y tenía unas ganas de tomarme otra cerveza. Entonces, tú pon tu cosa, ¿no? Es decir, tenía unas ganas para sentirme mejor, porque estaba con esa ansiedad. Entonces estaba pensando, pues yo ya cuando salga de aquí me voy al bar y me voy a tomar una cervecita para sentirme mejor, ¿sabes? Pero me di cuenta de lo que estaba pensando. Y vino esa voz interior y me dice, ¿y qué pasa si no tuvieras que hacer eso y lo dejaras pasar? Entonces, es decir, bueno, voy a dejar pasar este feeling, ¿no? Este mal feeling, a ver lo que pasa, sin tener que hacer nada. Y de verdad, yo me quedé de cuadros porque estaba tan acostumbrada de que yo me siento así, tengo que hacer algo, que el sentimiento pasó y me quedé completamente relajada. Y yo, ¡wow! Era como ese momento de que esa nube pasa sin esfuerzo. Igual esto es muy obvio para vosotros. Para mí no fue tan obvio. Porque había ahí pensamientos que eran como, que tenían allí como pegatinas, ¿no? Que se quedaban ahí pegadas, que parecía que eran reales. Y no se iban. Pero claro, yo estaba resistiendo tanto el momento de querer sentirme de otra forma, con todo ese juzgamiento y toda esa cosa, y en vez de solamente ver que los sentimientos van y vienen, van y vienen, van y vienen, van y vienen, van y vienen. Entonces yo me daba cuenta de que al ir a beber o ir a hacer cualquier cosa que yo pensaba que me iba a dar un subidón y cambiar el estado en el que estaba, solamente iba a alargarlo. Sobre todo con el alcohol. Entonces, el alcohol, como una anécdota, ¿no? Crea más ansiedad. Es un depresivo. Entonces, claro, bebes para no sentirte mal, sigues viviendo, ya no te afecta de la misma forma, tienes que beber más y así está el ciclo, ¿no? Entonces, cuando dejas de beber, te crea ansiedad. Entonces, entonces yo, o sea, lo irónico de todo esto es que yo iba buscando, pues eso, ayuda, ¿no? Durante años tenía ansiedad y nunca la había cuadrado con el alcohol, jamás. No había hecho esa... Entonces, yo iba a hablar de mi ansiedad o deshacerme de la ansiedad, pero allí tenía un poco como la fuente de la ansiedad, no me la había quitado. Entonces, yo no me di cuenta de que realmente lo que tenía que hacer es quitarme la fuente de la ansiedad para no tenerlo. Y así fue. Entonces, al darme cuenta de que dejar pasar un sentimiento, o sea, que no es algo que se va a quedar ahí toda la vida, porque yo realmente pensaba que era así, ¿no? Era decir, este momento va a ser así para el resto de mi vida. Ahí tenía como unos pensamientos un poco como, no es así, inocentes, ¿no? Entonces, la última como insight que tuve, dar conciencia a esto, es que no tenía sentido meterme algo en el cuerpo o hacer algo en este sentido, ¿no? Que me iba a dar más ansiedad. O sea, entonces, bueno, vamos a ver si es gaming, ¿vale? No tiene sentido
o el móvil o lo que sea. Hacer esto porque en realidad esto no me da algo, aunque parezca que sí. Y si yo sigo pensando que eso me va a dar algo, que me va a dar el subidón o me va a cambiar la forma de mi estado, estoy mirando en la dirección que no es. Y eso es interminable. O sea, podemos estar fuchicando ahí todas nuestras vidas, pero no nos va a dar lo que realmente estamos buscando. Entonces, claro, yo me di cuenta en la reunión de esto, que yo estaba haciendo algo que estaba creando el estado que yo no quería. Entonces, claro, ahí ya no tenía sentido, es decir, no tenía sentido. Y me encantó este como refrán, ¿no? de Dickens, que era, gente se puede curar de la adicción porque la adicción se crea de un simple malentendido de donde provienen nuestros sentimientos. El momento que nos damos cuenta que los pensamientos y los sentimientos están ligados y que no tenemos que tener miedo a ellos y que pasan y fluyen, eso cambia. Porque lo que estamos haciendo ya no tiene sentido, porque el subidón o el cambio de feeling no viene de allí, aunque sea súper ilusorio. O sea, súper ilusorio, como que el sol amanece y extiende y se va, ¿sabes? Sube y baja, pero no es así, lo parece. Entonces, eso es un poco lo que quería compartir hoy, ya sé que son... pero no sé si podíamos hacer preguntas. Me encantaría saber más de vosotros, en realidad. Si esto os habéis ayudado o lo que sea, lo que os gustaría expresar ahora. Entonces, bueno, abro el foro, digamos. Yo arranco, Marina. Sabes que me gustó mucho una cosa y es que en tu primera revelación, cuando empezamos a entender los principios, se habla mucho de no hay que hacer nada, ¿cierto? Y entonces tu primera revelación es no hay que hacer nada, yo ya estoy completa, no necesito nada externo para sentirme completa, para sentir la alegría que ya soy, que ya está dentro de mí. Pero sí me parece súper chévere aclarar que sí hay algo que hacer. O sea, no hay que hacer nada para sentirte completa, pero inmediatamente tienes la revelación, caes en cuenta de que debes dejar de tomar el alcohol porque te está produciendo depresión, porque te está produciendo X, Y, Z, que son estados que no estás buscando. Entonces me parece muy, muy chévere esa diferencia entre no hay nada que hacer y no hay que hacer nada. Porque, porque no es que me di cuenta y me quedo quieto como si nada pasara, sino me doy cuenta y con eso que me doy cuenta, ¿qué debo hacer? Entonces me parece como muy, muy bueno como dejar la claridad de esa revelación que me encanta, que la compartas. Pues sí, y además es que nunca pensé que no tenía que hacer nada. Es decir, de hecho, la conversación que yo tuve con un amigo era que iba a ir a poner, o sea, es que es muy fuerte, o sea, hace 15 días estaba yo ya pensando, había hecho la cita para ir a ver un médico para que me diera antidepresivos. Y yo tuve la conversación con él y me dice, ¿pero por qué quieres hacer eso? ¿Para no sentir otra vez? Y yo, wow. Tremendo. Así que no fui al médico al final. Entonces, el no hacer nada es un acto, es decir, no fui. Entonces, no sé, de alguna forma u otra siempre estamos actuando, incluso en el no actuar. Clarísimo, clarísimo.
Y el reconocer estar completos es grandioso porque te quita la necesidad de llenar esos vacíos o de cambiar esos sentimientos con algo externo. Siempre es hacia adentro y desde adentro. Sí. Y fíjate, yo he estado con este entendimiento ya años, desde 2013, y ahí estaba, con esa ceguera que tenía acerca del alcohol. Entonces, hay una... Pero llega cuando llega. O sea, yo tuve que irme a un momento súper oscuro, ¿no? Para darme cuenta de eso. O sea, ¿qué coño estoy haciendo? Yo no lo recomiendo, por cierto, ¿eh? O sea, esto no es irte al extremo para darte cuenta de las cosas, no. Pero eso es un poco lo que fue mi historia. Entonces yo pedí ayuda, porque yo dije, esto me está, tiene más fuerza que yo. Y una de las cosas que yo me di cuenta era que la adicción en sí tenía vergüenza. Había como una capa de pensamiento que estaba allí que se llamaba la vergüenza. O sea, la vergüenza en sí tenía todos sus pensamientos acerca de eso. Qué mala soy, por qué lo estoy haciendo, ya sé que esto no es bueno, soy un caso perdido, ¿no? Ahí dándome... Y al poder hablar con alguien que realmente me pudiera entender, fue como liberación total. Entonces, eso fue una de las cosas que hice. O sea, no es como que me senté en casa a tener el insight y no hice nada. Porque la sabiduría no es no hacer nada. La sabiduría es de, llama a este tío, habla con este, tómate un café. Muchas veces te pide que hagas cosas. Entonces, bueno, muchas gracias, Laura, por esa claridad. Gracias a ti por expresarlo tan abiertamente. Yo encantada. Si puedo, si os da algo, pues encantada. ¿Alguien más? Por favor, no saltéis todos a la vez porque de verdad me abrumo. Sí, Mónica. Te agradezco mucho, mucho todo lo que nos estás compartiendo, Marina. Y la pregunta que hiciste de, ¿hay algo que antes hacías que tenía sentido y ahorita no? Pues muchas cosas me vinieron y digo, qué impresionante, o sea, cómo en realidad estamos diseñados para ir soltando algo que en algún momento tuvo sentido y lo deja de tener. O sea, pero ¿cómo le vamos agregando capas y capas al creer que es algo malo? Como tú dices, le agregamos vergüenza, le agregamos... Y eso lo único que hace es que crezca y que complique más el soltar. Entonces, muchas gracias, te agradezco mucho. De nada, cariño, de nada. Hola, ¿qué tal? Hola Marina, muchas gracias por... Hola, Jenny. ¿Cómo estás? Muchas gracias. A mí ahorita me venía a la mente, yo dejé de fumar mucho tiempo y hace 3 años estaba en la playa, el sol, la arena y agarré y dije, con mi esposo, un cigarrito, si los dos ya habíamos dejado de fumar. Y entonces fue así de que un cigarrito, pues estamos en la playa y no sé qué, sí. Bueno, pues es la fecha en que sigo fumando y de verdad está todo eso en mi cabeza o sea, sé, ¿no? Así bien como dijiste el proceso, ¿no? Pasa y lo veo y aparte veo cómo es el pensamiento, pero veo también mi resistencia a decir, no, pero ahorita no quiero. O sea, ¿no? Y viene todo eso que decían ahorita, ¿no? Esa parte donde,
oye, pero te hace daño, pero ve y todo, ¿no? Todo lo que conlleva fumar. Y sin embargo, o sea, me resisto a verlo. O sea, y es horrible porque la verdad sí quiero dejar de fumar, pero ahí sigo. Pero lo que yo escucho es que tú te das cuenta de lo que está sucediendo. Eso ya es un plus. Te das cuenta de eso. A muchos ni siquiera se dan cuenta. Yo me di cuenta de que en ese momento, cuando yo quería tomarme esa cerveza y no lo hice, pasó. O sea, lo que era el momento de ahora quiero fumar o ahora... Y lo tomamos en serio y vamos a hacerlo. Es decir, y yo me di cuenta de que como que, ¿y si no lo hiciera, qué? Si dejara pasar el momento, ¿qué? No me morí. De primeras estoy aquí todavía. Hija, pues mira. Entonces fue como algo nuevo para mí, pero claro, tú ya sabes que en este entendimiento las cosas llegan cuando llegan. Es decir, tus insight llegará cuando llega. Llegará. A mí también me encantaba beber, me encantaba el vino, todo esto, ¿no? Entonces yo decía, pero ¿cómo coño voy a dejar yo de beber cuando me gusta? Entonces yo hice esa pregunta y la respuesta vino, pero sin más, el universo o lo que lo llames, la sabiduría me dio la respuesta. Pero no tenía que estar allí dándolo vueltas, es decir, solamente con esa pregunta vino la respuesta. Yo no digo que es una táctica. Entonces, eso es un poco lo que yo vi en ese momento, que yo sí, estaba abierta a. Y llegó un momento que la forma en la cual me sentía, o sea, el subidón no merecía la pena en comparación con el bajón. Es decir, que ya ni siquiera el tomarlo tenía sentido, porque yo sabía que iba a sentirme fatal. Y era como, ¿qué coño estoy haciendo yo? Si ya realmente puedo sentirme de la forma en la cual quiero sentirme sin esto. Pero también sé que me estaba dando ahí palizas, es decir, tengo que dejarlo, sé que lo tengo que dejar. Y era cuando ya dejé de tener que tener como la respuesta, ¿no? La solución. Es decir, ¿cómo lo voy a dejar? No lo sé. ¿Cuándo lo tengo que dejar? No lo sé. O sea, me obsesionaba un montón el tema de lo tengo que dejar. Y cuando dejé de obsesionarme, lo dejé. Irónico. Marina, ay, perdón que te interrumpa, pero es que hablando de esto mismo, a mí me surge la duda. ¿A ti porque en ese momento te llegó como paraste, o sea, como que tuviste ese espacio donde pudiste pensar, ¿lo hago o no lo hago? Pero por lo general, las cosas las hacemos automáticamente, o sea, sin reflexión alguna, o sea, si vas a agarrar algo, te lo vas a comer o te lo vas a fumar o lo vas a hacer, lo que sea, sin parar y pensar antes. Entonces, que se dé ese espacio donde uno puede llegar a tomar una decisión sin que sea algo tan automático. Yo sé que todos son decisiones, pero sin que sea tan automático y tan rápido, es ahí donde cuesta, ¿no? Sí, había suficientemente espacio. Entonces, Jenny, en un momento dado, yo sé que de alguna forma, sí, será.
Sara. No tendrá sentido más. Y yo lo veo igual con gente a mi alrededor, ¿no? Que formas de ser ya no tienen sentido para ellos. O sea, que toman conciencia de ello y ya está. Por lo menos es lo que he visto yo. No sé si de eso te ayuda o no, Jenny. Sí, sí, no, y es que sí lo he notado, o sea, es como que mi sabiduría me dice que generes espacio en donde, o sea, me acuerdo perfecto, ¿no? Mi papá también fumaba el tubo EPOC y él nos decía, es que solo son unos minutitos en los que se me pasa, ¿no? Como que las ganas y ya puedo seguir. Entonces lo veo ahorita un poco como lo que nos decías, ¿no? O sea, de que dejo que pase y se me va. Y lo que sí soy consciente es que, o sea, mi sabiduría me dice que abres espacio, pero estoy en esa parte donde, no, espérame, porque yo todavía, o sea, no quiero dar ese espacio, ¿no? A tener ese espacio donde se pueda pasar, pero, pero sí sé que sí sé que en algún momento no va a tener sentido de no dar ese espacio, pues, ¿no? Bueno, estás en el sitio adecuado para dar espacio a cosas, así que tarde o temprano, aunque el ego no quiera. Sí. Sí, muchas gracias, Mariana. ¿Sí? ¿Me oís? ¿Me oís? Sí, sí. Sí. Vale. Antes decías, cuando hay algún momento en el que estás con ansiedad, ¿vale? Y sin darte cuenta, y por el tipo de cultura que tenemos, pues es verdad, tomas una cerveza, luego tomas otra, y parece como que momentáneamente tienes pequeños momentos de placer. Pero el tomar esa cantidad de alcohol, aunque sea pequeña, te genera más ansiedad, porque dices, ¿no? Y de alguna manera como que se retroalimenta. Si tú dejas de beber, desaparece la ansiedad. Pero no era el alcohol la que te la generaba, sino tus problemas o tus historias, o no va por ahí. Dado lo que yo entiendo del alcohol, es un depresivo. Te baja la conciencia. Entonces, las cosas cuando te bajan la conciencia, no las ves con claridad. Y allí, cuando bajas, pues estás ansioso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no duermes bien. O sea, se te baja la conciencia de por sí. Entonces, cuando estás cansado, no vas a ver las cosas con claridad. Y para mí, por lo menos, era un sentimiento de ansiedad que me creaba. El no dormir, el estar un poco que no estaba. Entonces, es verdad que hay cosas físicas, cuando no duermes, por ejemplo, que sí te cambia el nivel de conciencia. ¿Pero la ansiedad te la genera el tomar alcohol? ¿O tú ya estás por algún periodo de ansiedad anterior? La ansiedad, y digamos, como que lo quieres. sí. O sea, cualquier sentimiento que tenemos está provocado por los pensamientos, en este momento sería ansiosos, ¿no? O sea, si sentimos algo, viene de los pensamientos que tenemos. Y no nos damos cuenta de eso. Y la ansiedad en sí es un sentimiento que luego vamos juzgándonos del tema de que nos encontramos mal y no queremos encontrarnos mal. Entonces buscamos cosas para que no encontramos mal y estamos ahí en un bucle que crea la ansiedad. Pero todo viene del pensamiento, ¿vale? ¿Qué pasa? El alcohol en sí no te deja dormir bien. Entonces bajas la conciencia. Yo no sé, vosotras, cuando yo he dormido bien, estoy tranquila, relajada, veo las cosas de otra forma. Pero si no he dormido,
he estado poniendo una sustancia que es un depresivo dentro de mi cuerpo, no me va a dejar ver las cosas con... No sé si me explico. Entonces, de entrada no era el alcohol que me estaba dando la ansiedad, sino mis pensamientos. Pero claro, ¿qué pasa? No quiero sentirlos, bebo, cuando el efecto se ha quitado, no me encuentro bien porque no he dormido bien, porque tiene algo físico dentro de ese tema. Entonces, no veo las cosas con claridad y es como que aumenta aún más el sentimiento. Porque bajas de nivel de conciencia. O sea, cuando tú estás bien y lo ves todo de una forma, un nivel, es como que esas cosas no te pueden afectar tanto. No sé si me estoy explicando bien o no, pero... Gracias. Eso es lo que he dado a entender de cómo funciona ello. Mm. ¿Alguien más? Elvia, ¿querías decir algo antes? Sí, primero darte las gracias porque creo que este tema es un tema muy importante y aparte, bueno, gracias por compartir tu experiencia. Más que decir algo, era como una pregunta. Yo sé que todo lo que cuando nosotros estamos en este entendimiento de los tres principios, pues nuestras revelaciones o nuestras transformaciones de forma personal. Pero pues también tenemos gente a nuestro alrededor, familia, que de alguna forma, pues a veces quisiéramos ayudar. No sabemos a veces si las personas con las que estamos conviviendo están listos para escuchar este entendimiento, que a veces hasta piensan que estamos locos o que de dónde bajamos esas ideas y cosas así, ¿no? Porque me pasa, yo comparto con mis hermanos algunas cosas y de repente como que me ven así raro, como la rara de la familia, ¿no? En este caso de las adicciones, ¿qué podrías hacer tú si tú estuvieras en una situación con un familiar cercano y estuviera en una situación de adicción fuerte? ¿De qué manera podrías ayudarlo? Basado en tu experiencia. Lo que me viene a la cabeza es darle mucho amor y comprensión. Pero todo depende de si están abiertos o no. O sea, si no están abiertos, es difícil poder hacer cambios, pero esa persona tiene que estar abierta a... Si no lo están, lo único que podemos hacer es darles amor y comprensión. Gracias, sí, me hace sentido. Porque no puedes hacer que alguien haga algo. Pero también tengo una pregunta a ti, es decir, ¿hay algún momento que tú crees que su conducta te puede generar un sentimiento dentro de ti? ¿Sí, no? Definitivamente sí. me hace sentir impotente de no poder hacer algo porque ya se ha internado en 2 ocasiones grave por una situación de alcohol y pues de alguna forma
te preocupa porque sabes que tienes, que no sé, que puedes hacer algo y que no sabes cómo hacerlo a veces, o que haces, pero que no se abre ese espacio para que esta persona entienda, comprenda. Y entonces esa parte es como que a veces te sientes impotente, pero llega un momento en el que dices, bueno, cada persona es responsable de esa transformación, y si no lo quiere ver, pues aunque yo haga y diga y hagamos cosas, no lo va a ver. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Si tú pudieras ver que el comportamiento de esa persona no te puede hacer sentir absolutamente nada, ¿cómo sería eso para ti? No, pues, no sé cómo hacer para no sentirlo. No es un tema de no sentirlo, o sea, podemos sentir cosas, ¿no? Pero es un poco lo que yo te había puesto aquí, que un sentimiento viene de nuestros pensamientos, Sí. no viene de la conducta de otro. Exacto. Yo me acuerdo estando en una relación con alguien que estaba adicto a XXX, ¿no? Y yo pensaba inocentemente de que si él parara, yo me iba a sentir mejor. Ujú. Y luego me di cuenta de que no funciona así. Que yo sentirme mejor no tiene nada que ver con su conducta. Tiene que ver con mis propios pensamientos y mi realidad. O sea, sentimos independientemente de la otra persona. Y lo que es curioso a todo esto es que el momento que me di cuenta de que yo estaba sintiendo mis pensamientos y no su conducta, es cuando él se abrió. Sí. Porque yo no sé, Elvia, yo por lo menos, si yo tengo una sensación de que esa persona quiere que yo cambie, me crea resistencia, es como que no, déjame en paz. ¿Sabes? No, me dice, no hagas eso. No, no quiero, no quiero, no quiero. Pero si yo me doy cuenta de que sus conductas no tienen nada que ver con cómo me siento yo, o que independientemente la forma en la cual lo siento puede cambiar en cualquier momento porque no tiene nada que ver con él, es cuando él cambia. Yo no digo que es así 100%, pero sí me doy cuenta de que se nota. Ellos lo notan. ¿Me entiendes? Sí, muy, muy claro, la verdad, sí. Muchas gracias. Pero claro, es tan ilusorio que pensamos que sí, que tu conducta tiene algo que ver con cómo me siento yo, pero no es así. Tiene que ver con la película que nos hemos montado, porque tú puedes tener a otra persona en la misma situación que tú y vivirlo completamente de otra forma. Muchas gracias, Marina, de verdad. ¿Te ha ayudado? Qué linda, mucho, gracias. De nada, cariño. Pues, ¿hay alguien más que quiera preguntar o comentar o igual contar su historia? No sé, lo que venga. Creo que nos dejas con mucho para reflexionar, Marina. Creo que nos dejas con buenas preguntas para vivir con ellas un ratito. Vale. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias, Marina, por compartirte tan abierta y tan generosamente. Y en este espacio nos volvemos a ver en 15 días. Hasta luego. Chao.